Aleluya, bendito el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Bueno, Dios me les bendiga. Les saludo a todos en el nombre del Señor, a los hermanos, a los amigos, también a los que se han conectado a nuestra página. Dios les bendiga grandemente. Vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Vamos a leer verso 4. Vamos a leer hasta el 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 al 9. Vamos a leer, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pónganse cómodos, mis hermanos. Bueno, vamos a hablar en esta noche acerca de este gran avivamiento que nació el día de Pentecostés. Nosotros sabemos que Pentecostés no ha terminado, ya que estamos viviendo en la dispensación del Espíritu. Hoy sería lo más normal que ya el Espíritu de Dios se estuviera derramando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso sería lo más normal. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que lo que creyésemos en su nombre hablaríamos en nuevas lenguas. Y luego dice que la promesa ha sido dada para todas, para todos. Dice: a los que están lejos, a los que están cerca y a cuantos el Señor llamare. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos libre voluntad. Tenemos libre albedrío. Y esto no es nuevo, porque fíjese, ¿cuántos andaban con el Señor? ¿Cuántos vieron que el Señor fue llevado al cielo en una nube? Fueron 500 hermanos. Y Él les dijo, no se vayan, váyanse para Jerusalén y esperen allí en ese lugar que yo les dije. Pero hermano, como sucede hoy en día a veces uno le dice a los hermanos: hermano, venga temprano, hágale esfuerzo. Y parece que uno les dijera al revés: venga lo más tarde que puedan, y si no puede, no venga. Entonces fíjese, eran 500 hermanos, y en 10 días, ya que el Señor se lo dijo el día 40, y resulta que de 500 nada más obedecieron 120. Entonces eso deja dicho que desertaron, ¿cuánto? 380 hermanos. La razón no es otra: el libre albedrío. Dios no nos obliga, de eso estemos seguros, hermanos. Dios no nos obliga, pero hay cosas que se nos van sumando como si fuera un premio gordo. Salomón dice que como no hay juicio de Dios enseguida, luego las personas están dispuestas a hacer lo malo. Lo cierto es que la Biblia dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso recogerá. Entonces, si uno no le para bola a su vida espiritual,
después le tocará llorar. ¿Por qué? Porque deseará tener la misma salud. Me refiero a la salud espiritual, ya que cuando uno está bien, piensa que no se va a enfermar y abusa de su salud, hace barbaridades. Entonces, lo mismo sucede en la vida espiritual, que nosotros pensamos que hay cosas que no nos van a perjudicar. Yo que estoy tan saludable. Pero resulta que todo en esta vida nos pasa factura. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces la presencia de Dios se va ausentando progresivamente. Y después vamos entrando en un conformismo. Pero el propósito de Dios es que donde quiera que se invoque el nombre de Jesucristo, allí hablemos en nuevas lenguas, hayan cultos de avivamientos, porque el Espíritu Santo no vino con esa delicadeza, no que después se pueden los vecinos, que esto otro. Ojalá que usted lo lea. Y la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. ¿Cuántos eran esos todos? 120. Entonces, de la que se perdieron, los otros 380. ¿Para dónde se fueron? A lo mejor muchos se fueron a pescar. Otros les pareció que eso no era verdad. Y así sucesivamente. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que de repente vino del cielo, porque el Espíritu Santo viene del cielo, bendito el nombre del Señor. Ya que el Señor dijo de Juan que Juan había venido y él bautizaba con agua. Y el Señor dijo de Juan, dijo: yo a ustedes los estoy bautizando en agua, pero tras mí viene uno que él es tan poderoso que él los bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Bendito el nombre del Señor. Entonces el tema de la enseñanza de esta noche es: ¿qué tiene Cristo para nosotros? Quiero decirle que el Señor tiene para nosotros lo mejor. Lo mejor de lo mejor. No se puede comparar con nada de este mundo. El gozo del Espíritu Santo es incomparable. David le llama lo máximo, es la cima, porque él dijo: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Allí que la presencia de Dios es tan grande, y quiero ponerle este ejemplo, porque de pronto a nosotros nos parece que hemos dejado demasiado, pero quiero decirle que si alguien tenía, era Moisés. Moisés tenía un futuro realmente prometedor, hasta tal punto que él vivía como un príncipe, y los príncipes podían aspirar a ser reyes en Egipto. Y alguien puede pensar, ya que
quien menciona esto es el libro de Hebreos 11:24. De ahí en adelante dice que Moisés, viendo el galardón, ¿cuánto damos gloria a Dios? Moisés, viendo el galardón, renunció a todas esas cosas. Porque, hermano, nada más un ejemplo. Esos días de diciembre que embrujan a cuantos cristianos que se van igualito, tal y cual como los inconversos. Pero la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios dice que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuándo nos vamos a convencer? Porque todos los años es lo mismo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, Moisés tenía allí humanamente en Egipto un gran futuro, un prometedor futuro. Y alguien podría decir, pero Moisés, un muchacho sin experiencia, de 14, de 15 años, tomó esa decisión de irse con el pueblo de Dios, tomando los vituperios del pueblo de Cristo y renunciar a los placeres. Él lo hizo porque no tenía experiencia. Moisés, cuando tomó la decisión, ya era todo un señor. ¿Sabe cuántos años tenía? Ya él tenía 40 años. Entonces, Moisés no era feliz allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque él había experimentado la presencia de Dios en su vida. Y él estuvo en cuantos banquetes, en cuantos eventos de carácter internacional, ya que Egipto era una metrópoli. Allí llegaba gente de todo el mundo y él estaba allí en la corte. Una educación, se puede decir, perfecta. A lo mejor hablaba varios idiomas y humanamente el futuro para él era prometedor. Pero un día él tomó la decisión y dijo: me decido a servirle a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces nosotros un día, no sé usted para cuándo fue, yo sí me acuerdo, tomé la decisión de aceptar a Cristo. Y esto nosotros no lo hacemos, o sea, vivir una vida cristiana no es con espada ni con ejército. Cuando la Biblia habla de esa manera, lo que quiere decir es que no es con fuerzas humanas. Cuando la Biblia habla de esa manera, lo que quiere decir es que es con el Espíritu de Dios. Pero para esto, así como tenemos libre albedrío para hacer cosas que no convienen, debemos tener libre albedrío para decidirnos por Dios de una manera definitiva. Bendito el nombre del Señor. De una manera definitiva. Porque la Biblia nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De modo que ellos fueron a ese aposento alto con un propósito. A ellos se les dijo
que no se fueran de ese lugar, que estuvieran allí, esperando que fuesen investidos de poder de lo alto. Y así sucedió. Y vemos las capacidades que tiene el Espíritu Santo para transformar a las personas, para darle a la iglesia vida, ya que la Biblia nos enseña que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Entonces, nosotros, para ser una iglesia viva, tenemos que estar avivados por el Espíritu Santo. Denle ese aplauso al Señor. Contaba una hermana que ella un domingo en una ciudad no encontró la iglesia pentecostal y entró a una denominación donde no creen que el Espíritu Santo se recibe. Y el pastor dijo algo que ella quiso aprobarlo, ya que cuando nosotros decimos amén, por eso, hermano, hay que tener el comité de amén. ¿Por qué? Porque amén, ¿qué quiere decir? Así es. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Así es. Entonces, el pastor dijo algo que ella estuvo de acuerdo con lo que él dijo. Y ella dijo amén. Y todos la quedaron viendo así como gallina en patio ajeno. Porque, hermano, quien da la libertad es el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos lo enseña. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito el nombre del Señor. Porque, hermano, cuando nosotros estamos avivados por el Espíritu Santo, usted no se desanima por nada. ¿Por qué? Porque es que una persona y Dios son mayoría. Entonces, un encargado de un culto, no que yo no hice culto porque no fue más nadie, pero si allí estaba Dios contigo, entonces del ahogado así sea el sombrero. Hay que hacer, así sea un culto de oración, pero, hermano, tenemos el Espíritu de Dios. Y al tener el Espíritu de Dios, la victoria es nuestra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo no sé si usted habrá leído un salmo que dice que los que llevaron las personas a Babilonia, los babilónicos vieron que los israelitas colgaron sus arpas en unos árboles llamados sauces y sus otros instrumentos, ahí los tenían colgados. Y ellos, los babilónicos, les decían a ellos: canten, entonen una canción de la que ustedes cantaban allá. Porque, hermano, a Dios no lo limita el lugar. Dios está en todas partes. Bendito el nombre del Señor. No, que cómo vamos a cantar si aquí nosotros lo que somos es unos desplazados. Nos trajeron de Jerusalén y los instrumentos allí estaban guindados. Pero qué diferencia entre el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos estaban en la cárcel y para completar les habían puesto por lo menos los pies en el cepo. Y ellos, imagínense, los habían azotado. En Israel
los romanos azotaban 40 menos 1. Eran 39 látigos o varazos que le daban a la persona, y ellos habían recibido esa cantidad de castigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que a medianoche Pablo y Silas cantaban en la cárcel y los presos oían los himnos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Porque, hermano, es que así que debemos de ser nosotros. Nosotros en todas partes debemos de estar avivados. No es únicamente aquí, en todas partes donde vayamos debemos de estar avivados. Debemos de estar dando siempre testimonio de Cristo. Debemos de estar mostrando que verdaderamente hemos recibido el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, ¿quién más que el Señor sabe que la iglesia necesita de su Espíritu? Porque el Espíritu es quien convence al mundo de pecado. ¿Cuántos mensajes sin el Espíritu? No habrá conversión. ¿Cuántas alabanzas sin el Espíritu? Nadie se compungirá. ¿Cuántos consejos sin el Espíritu? Nadie se podrá redarguir de pecado. Bendito el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. Entonces, ojalá que nosotros utilicemos lo que Dios nos dio, y es que somos libres pensantes, tenemos libre albedrío. Cada uno toma su decisión, pero ojalá que nos convenzamos. Moisés tomó su decisión a los 40 años. La vida de Moisés tiene 3 etapas. 40 años en Egipto. Allí se educó, conoció todo lo concerniente a las cortes egipcias, y de allí fue a Madián. Allí aprendió a lidiar ovejas, y 40 años después Moisés estaba llevando al pueblo de Dios de Egipto a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Y hay cosas que se dicen de Moisés que son bastante sobresalientes. Una, que su vigor nunca lo perdió. Él siempre estuvo allí vigoroso. Hermanos, nosotros tenemos promesas de Dios, que los que permanecemos en Él seremos como palmeras, seremos como plantas de olivo. Bendito el nombre del Señor, que allí estaremos. Y lo otro que se dice de Moisés es que él nunca perdió su vista. Todo el tiempo. ¿Cuál es la perfecta? La 20-20. Entonces, Moisés nunca perdió su visión, ni física, ni con Dios. Siempre estuvo allí firme. Así como debemos de estar nosotros hoy en día. Pero hoy en día el que nos hace estar firme a nosotros, ¿qué es? El Espíritu Santo. La unción. Porque la unción
pudre los yugos. Cada uno puede vivir su vida espiritual según su pensar, según su actuar. Pero yo estoy seguro que lo que realmente nos conduce a nosotros a la victoria es que nosotros lo hagamos según la palabra. Que no sea según nuestra voluntad, porque lo que Dios ha establecido, eso para nosotros es vida. Moisés le dijo al pueblo de Israel: si tú buscas a Dios, Él estará siempre contigo, porque Dios es vida para ti. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, Él es vida para nosotros. Y no únicamente porque más lo que se busca es lo físico, estar sanito, aunque eso es bueno. Pero hermano, lo más importante es la vida espiritual. Que no perdamos visión. Que seamos como Moisés, porque yo pienso que Moisés siempre llevó en su corazón y decía: valió la pena. Valió la pena porque ese gozo que había allá en Egipto, eso era pasajero. Pero esto que yo estoy viviendo con Dios es eterno. Esto no tiene comparación, bendito el nombre del Señor. Entonces, así debemos nosotros también mirarlo. Y es que Dios nos ha preparado un terreno para que nosotros seamos como esas plantas, refiriéndose por ejemplo al Salmo 1, donde dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hermano, y esto es una realidad. Usted no siente la fuerza, el fragor de este mundo, pero es porque Dios tiene su mano sobre nosotros. Estamos como si estuviéramos plantados cerca de una fuente, y el árbol que está a orillas de las aguas. A mí que me tocó de vivir a orillas de Ciénegas, del río Magdalena, uno se puede dar cuenta cómo esos árboles, ellos, por ejemplo, como esta época de veranos, para ellos no hay verano. ¿Por qué? Porque ellos están allí en la fuente, ya que sus sabias la reciben a través del agua, donde sus raíces están allí. Y por eso dice que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Entonces, qué hermoso lo que Dios hace con nosotros. Y esto lo hace su Espíritu. Y Él quiere que nosotros lo reconozcamos. Porque Dios no quiere que seamos plantados lejos de la fuente. Dios quiere que siempre estemos allí en la fuente. Mire lo que dice el Salmo. O sea, lo contrario, lo adverso. Cuando dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hay una planta que llaman adormecidera o adormera, que ella cuando uno la toca se duerme. Nosotros, por ejemplo,
la conocemos con otro nombre. Bueno, en el desierto, esta planta, como la lluvia en el desierto son escasas, hay partes donde tiene más de 100 años que no llueve, pero hay en partes que llueve 3 veces en 3 meses, entonces allí nacen estas plantas. Pero como no tienen tiempo de echar raíces, luego cuando ya se secan y viene la brisa y las va arrancando y va haciendo una bola, una pelota de pura planta de esa, ya seca. Por eso que dice, será como el tamo que arrebata el viento. Imagínense cómo compara Dios a las personas que no le conocen. Nosotros somos como plantas sembradas, somos como árboles a orillas de los ríos. Los que estamos en Dios y los que no están en Dios son como el tamo, o sea, como una pelota de plantas secas que se las va llevando la brisa, y quién sabe a dónde las va a llevar, y algunas por el calor del desierto se encienden y terminan quemándose. Hermano, nosotros somos privilegiados. Hermano, yo creo que debemos decir con más ánimo este amén. Hermano, nosotros somos privilegiados porque somos como árboles. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y por eso damos el fruto a tiempo y luego las hojas no se caen. ¿Por qué? Porque no se marchitan. Démosle gloria a Dios. De allí que Dios espera que ese evento que un día fue de gran renombre, ya que el día de Pentecostés fue algo muy grande. Hubo ese gran ruido y habían personas de muchas naciones de debajo del cielo. Y como era una fiesta religiosa, allí estaban. Y cuando hizo gran estruendo, inmediatamente todos corrieron al aposento. Y luego oían a las personas hablando en lenguas. Y se mencionan algunos pueblos, se dicen que partos, medos, elamitas, de Cirene, del África, de varios continentes estaban allí, y ellos vieron cómo se derramó el Espíritu Santo ese día en ese lugar. Pero hermano, como comencé diciendo, esto no es un caso único. Esto es para que todavía siga sucediendo. ¿Por qué? Porque por un lado Jesucristo no ha cambiado. Porque por otro lado Pentecostés no ha pasado. Entonces estamos en la dispensación del Espíritu, donde todo depende de nosotros. Porque de parte de Dios todo está dado. Todo está a favor nuestro. Denles aplauso al Señor. Entonces, era tan fácil hablar en lengua en esa época. Aunque nosotros también vivimos épocas donde el Espíritu Santo se derramaba en los cultos. Pero hermano, en la iglesia de los Corintios, siempre que se reunían,
Todos hablaban en lengua. Pero de pronto había alguien por ahí que no le gustaba. Y Pablo escribe, y no impidan el hablar en lengua. Porque hermano, el que habla en lengua se edifica a él mismo y está hablando con Dios. Entonces, esto no se puede impedir. Dios prohibió que se impida hablar en lenguas. Ya que de pronto el escándalo sea demasiado grande, es diferente. Pero si alguna cosa a usted y a mí debe de alegrarnos, es escuchar a alguien hablando en lenguas. Bendito el nombre del Señor. Porque eso nos distingue a nosotros. Nosotros somos pentecostales. ¿Y por qué somos pentecostales? Porque somos la iglesia que nació el día de Pentecostés. Entonces, lo más normal es que entre nosotros haya avivamiento. Eso es lo más normal. Bendito el nombre del Señor. Bueno, para concluir, hace muchos años, la verdad que no me acuerdo en qué época, pero yo sí vi un librito. Me acuerdo que tenía 2 limones. No sé a qué se debía, pero ¿sabe cómo se llamaba ese librito? Decía, cuidado, llegaron los pentecostales. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted no lo ha escuchado un coro que dice, llegaron los pentecostales y esta fiesta se formó. ¿Cómo dice ese coro? ¿Será que no lo sabemos? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, ser pentecostal es ser de empuje, es ser una iglesia de vida, una iglesia que transmite poder en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuidado. Allá en Israel un día llegó el arca a los campos de Moab, que la llevaron los israelitas. Y los amorreos, ellos gritaron. Ellos dijeron, estamos perdidos, porque trajeron los dioses que destruyeron a Egipto. Entonces ellos tenían pavor. Hermanos, si alguna cosa necesita este mundo, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a proponernos a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Que lo más normal entre nosotros sea que en todos los cultos hayan lenguas. Bueno, pocos amenes, pero estos somos los pentecostales. Pónganse en pie, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Señor Jesús. Oh, gracias te damos, Señor. Bendito tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Oh, por tu gran amor, Señor, yo te ensalzo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, a no menguar, sino a estar siempre firmes. Bendito el nombre del Señor. Bueno, antes de